Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista del curso de Introducción a las Comunicaciones. Estas entrevistas a los profesionales del área de las comunicaciones se hace con el objetivo de profundizar en los temas de comunicación. En este caso, hoy tenemos de invitado al periodista Fernando Llanos Reddy. Él es reportero de América Noticias y además es conductor del noticiero América Noticias Dominical, ¿no? Fernando, bueno, un poco para hablar sobre el tema, para conceptualizar cuáles serían los roles que tiene que tener hoy el comunicador, ¿no? O cuáles serían las competencias, las habilidades del comunicador de hoy. A ver, hola, primero saludo a todos los chicos de USIL. Yo creo que el proyecto de comunicador se tiene que sostener en 4 patas, todas unidas para sacar adelante al profesional. Uno es vocación, básico y fundamental. Si un periodista no tiene vocación para hacer el ejercicio de esta profesión, mejor que no se dedique. Hay que tener pasión y eso está incluido dentro de esta primera pata que yo llamo vocación. Lo segundo es convicción. Si decidiste y tienes la vocación de ser periodista, no puedes permitir que la noticia pase delante tuyo y tú no hagas nada para poder captarla y destacarla. Tienes que acudir a cada evento en el que tienes algún tipo de cobertura con convicción para buscar la noticia. La tercera, y creo que es la más importante, es información. Porque un periodista sin información no existe. El periodista tiene la obligación de alimentarse de información por cualquiera de los canales que existen todo el día y todos los días. No puede haber un periodista que se diga que es tal y no tenga conceptos del día a día de lo que pasa en política, de lo que pasa en espectáculos, de lo que pasa en deportes, de lo que pasa en cultura, de lo que pasa en policiales. Si no sabes hacia dónde se está moviendo el mundo, definitivamente como periodista no vas a tener oportunidad alguna. Y la cuarta pata es capacitación. Un periodista tiene que estar formado en una casa de estudios con, evidentemente, la educación que te brindan las universidades o los institutos, en caso no tengas acceso a una universidad, pero que te puedan dar un perfil de lo que es un periodista para que puedas enfrentar el campo de acción, que es el campo de las noticias, con la debida preparación. Si no estás preparado, poca oportunidad vas a tener como profesional en las comunicaciones. Es decir, dentro de esas 4 patas que has mencionado, o sea, las patas, ¿no?, de la mesa del comunicador tiene que estar complementado con la lectura, el hecho de sentido crítico del comunicador en general, porque ahora que tenemos acceso a tanta información, pues no toda la información es verídica, ¿no? Entonces, ahí también podemos hablar del tema de las fuentes, ¿no? En ese caso, ¿qué nos podrías decir? Sobre todo tú que has tenido una larga trayectoria como periodista, la credibilidad del periodista es muy importante para informar y las fuentes es una de sus patas, ¿no? Claro, un periodista que no tiene información y que no accede a ella, que no la busca, que no persigue la información, es un periodista que no existe. Porque, diría yo, el fundamento, el cimiento, el pilar principal de un periodista es la información. Entonces, un periodista tiene que acudir a las fuentes de información para estar enterado de lo que pasa en el día a día. Fuentes hay muchas, hay un abanico de fuentes a las que tú puedes acceder. En un mundo además tan globalizado y tan frenético de movimiento y de información, el periodista tiene acceso y mucha información prácticamente gratuita. Antes, acceder a información te costaba, en algún momento, comprar el periódico, en algún momento, pagar el cable para tener información global. Hoy te basta con tener un teléfono inteligente o tener una computadora y acceder a información de aquí y de Zimbabue o de Taiwán. Tú puedes acceder a información, a toda la información, y entonces puedes saber qué está pasando en el mundo en tiempo real. Yo te decía hace un instante, ha habido un doble crimen de comunicadores en Estados Unidos y tienes el acceso a la información ya
a través de varios vehículos de información. Pero está en el periodista y está en el comunicador el hecho de poder acudir a esas fuentes y acudir a esos vehículos de información, captar la información positiva, saber tamizar la información y diferenciar qué información es real, es creíble, es fidedigna y cuál no. A qué fuentes acudir como sostén de tu persecución de la noticia. Por ejemplo, si quieres información local, tienes que acudir a los medios locales con mayor credibilidad. América Televisión, Canal N, El Comercio, Perú 21, La República, RPP. Todos esos medios tienen información que pasa por muchos controles de calidad antes de ser emitida. Se trata de tener la información con inmediatez, pero con la certeza de que lo que emites es absolutamente cierto y está sustentado en hechos. Entonces, eso, por ejemplo, en cuanto a información local. Ahí la accedes, si no tienes el televisor o no tienes la radio o no tienes el periódico a la mano, tienes la posibilidad de ir al portal de Correo, al portal de Perú 21, al portal de La República, al de América, cualquiera de ellos, y acceder a la información. Tener tus fuentes fidedignas dependiendo de la información que vayas a decir, ¿no? Y en el mundo tienes un sinfín de fuentes. ¿Quieres información de Estados Unidos? Vas a Fox, vas a Univisión, vas a Telemundo, quieres información en Brasil y en Argentina, y hay un sinfín. Lo que tiene que hacer el periodista es identificar cuáles de esas fuentes... Y estar informado siempre. Así es, identificar cuáles de esas fuentes te brindan la mejor información. A quien le gusta el fútbol, por ejemplo, ¿quieres saber de lo que pasa en el fútbol de Europa? Vas a Marca o a AS, que son dos diarios españoles muy importantes que tienen portales web y que te van informando y que te notifican además al teléfono móvil lo que está sucediendo, que es trascendente en Europa. Justo hablabas de eso, del teléfono móvil, de cómo la comunicación se daba antes y el acceso a las fuentes y el de ahora, ¿no? O ahora con la incursión de las nuevas tecnologías. ¿De qué manera las nuevas tecnologías han cambiado o cambian la forma de trabajar del comunicador de hoy? Tú que has vivido también ese paso, ¿no? A ver, cuando yo empecé, escribías en máquina de escribir, hacías el sanguchito de papel, el más delgadito de todos, no es bond, sino el más delgadito, y con hojas calca. El único vehículo de comunicación era o un handy, una radio de onda corta con la que te comunicabas con tu mesa, y ellos se comunicaban o accedían a la información a través de escáneres que detectaban lo que pasaba en la policía y detectaban lo que pasaba en los bomberos. Eso era en esa época. En el tiempo nos dieron teléfonos móviles, lo que te acercaba en la comunicación con tu base y con tus fuentes, porque uno además tiene fuentes personales, digamos, acceso o a colegas con los que intercambias información o acceso a personajes, políticos, policías, deportistas con los que intercambias información o acceso a documentos que también te podían dar información. Hoy esa etapa, la etapa 1 que te decía, que era la del apenas un handy y poco contacto, más instintivo en persecución de noticia con solo 2 elementos técnicos, la segunda que era la del teléfono móvil, hoy el comunicador tiene todo a mano para no fallar en una nota, todo a mano para poder presentar un informe televisivo, una crónica periodística o una información en la vía radial completa y bien fundamentada. Y eso no lo hace también más complejo, ¿no? El tema de la comunicación, porque ahora hay incluso mayor competitividad, ¿no? O sea, hay muchas noticias que son lanzadas a través de un tweet. Entonces ya está la complejidad a lo mejor del comunicador y también para ser creativo a la hora de presentar la noticia que va a salir horas más tarde o incluso mañana, ¿no? Dar algo más que ese tweet, ¿no? ¿Cómo lo analizan ustedes, los periodistas, hoy en día cuando ya se ha dado la noticia? ¿Qué más le dan al espectador o qué más le dan al televidente? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, con los tweets y con el Facebook, soy bastante cuidadoso porque... Son líderes de opinión, somos líderes de opinión. Puedes terminar patinando. Y sucede mucho que gente asume como cierta información que se publica con un tweet, incluso con tweets que aparentemente son
de personajes líderes de opinión, y que son tweets falsos y que son tweets y que muchas veces se han tomado como ciertos en muchos medios de comunicación. Yo creo que en el tema de las redes sociales que te informan mucho, hay que tener cuidado en identificar, primero en saber tamizar cuáles son las cuentas originales o reales y cuáles no son, para evitar tener malos episodios. Pero después de emitida esa información a través de un tuit, que por ejemplo el presidente Alan García lo hace a menudo, o Nadine Heredia lo hace muy a menudo, tú tienes que acudir a los personajes colaterales vinculados a ese tuit. Muchas veces ellos solamente publican el tuit, pero no tienen contacto directo con los medios de comunicación. Ya hay una fuente informativa ahí. Si está identificado que es el tuit oficial de la persona. De ese personaje. Ahí tienes la oportunidad de acudir primero a los antecedentes. Ahora que se está tocando mucho el tema de las agendas de Nadine Heredia y de los narcoindultos del lado de García, y que genera ataques de uno y otro bando, hay que acudir a los antecedentes, a las fuentes, a los políticos que están vinculados a ella, analistas políticos que también te pueden dar algún tipo de percepción de hacia dónde se está dirigiendo esa noticia. ¿Es noticia? Sí, en el hecho mismo de la información que comunican, pero esa noticia puede ser mucho más consistente y contundente con la presencia de los personajes colaterales que llamo yo, que te pueden brindar además un tanto más de información. Entonces confrontar las fuentes, ¿no? También. O alimentar más la primera noticia, la punta de la madeja, alimentarla más, jalando un tanto más y poder entonces así tener una información que esté mucho más sólida, que le permita al público hacer un juicio de valor mucho más importante y que no solamente se quede, porque claro está, quien emite el tuit tiene un interés, tiene una intencionalidad. Efectivamente. Y además algo que tiene que entender el comunicador es que una noticia siempre tiene dos partes. No existe una noticia de una sola parte. Y entonces el comunicador tiene que tener claro que en el momento que se encuentra frente a una noticia, esta tiene dos lados. En un accidente de tránsito, en una pelea de políticos en el Congreso, en una jugada dividida en el fútbol o en lo que usted busque, hay siempre dos partes. No se puede emitir ningún tipo de información con lo que dice una sola de las partes, porque entonces es una información tendenciosa. Hay que hacer el ejercicio al menos de buscar a la otra parte. Si la otra parte se niega a hablar, se le buscó y se le dio la oportunidad a que tenga su derecho a replicar lo que dice la otra persona. Y tú lo mencionas. Así es, pero siempre hay que hacer el intento de encontrar a la otra parte, porque siempre en una noticia hay dos protagonistas. Efectivamente. Y ya en el ejercicio diario de la profesión, de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo sería el rol del reportero? Esa rapidez también para poder ir a una comisión, ¿no? Ir a otra comisión, llegar a la redacción. ¿Cómo es el día al día del reportero? Y en contraparte también con lo que haces como conductor del programa de América Noticias Dominical. A ver, son dos cosas diferentes, totalmente. Porque son dos roles completamente diferentes. Son Entonces, dos niveles de... Para los que se quieran ir, ¿no?, a ser reporteros, y para los que quieran ser, bueno, más adelante quizá con un expertise, un mayor expertise, porque yo sé que te ha costado, ¿no?, toda una experiencia, el ser conductor. A ver, en el día a día tú vas cuando haces cobertura de calle, llegas al canal, tienes una estructura periodística que está adentro, tú estás a cargo como reportero de un jefe de informaciones que tiene un asistente de producción. Hay dos caminos para conseguir información, o para perseguir una noticia. Una, la que puede proponer el periodista, y otra es la que tiene... fuentes, ¿no?, las que hemos hablado, sí. Y otra es la que tiene captada la mesa de informaciones, que va entregando comisiones a cada uno de los profesionales que tiene a mano. El periodista tiene habitualmente bajo su cargo a un camarógrafo y a un auxiliar. Cuando te toca equipo en vivo, adicionalmente a ello tienes a un equipo microondas o un equipo flyaway que te permite emitir noticias en vivo de donde estás. Vas al campo,
pongamos un ejemplo de un accidente de tránsito. Sí. El hecho está ahí, tienes el hecho, sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el periodista? Tiene que buscar... Recoger datos, buscar testigos, captar, en el caso de la televisión, información en video, toda la información en video que exista, poder ubicar familiares, ubicar incluso a los protagonistas del accidente de tránsito y entonces captar toda la información en la escena. Hay una segunda parte que es buscar información fuera de la escena. Esos choferes pueden tener familiares, porque siempre hay una historia, ¿no? Y eso es lo que más somos seres humanos y entonces eso es lo que más conmueve quizás al televidente, ¿no? Pero detrás eso, de cada noticia siempre hay historias. Pero eso probablemente sea en el seguimiento de la noticia. La misma noticia tienes probablemente dos hechos que son marcados en cuanto a un accidente, por citar un ejemplo. Los récords como conductores de los choferes y el estado de los choferes, que pueden marcar hacia dónde va la noticia. El accidente puede haber sido originado por gente en estado etílico, bajo efectos de alcohol, bajo efectos de drogas, bajo efectos de medicamentos, o puede ser un chofer que tiene experiencia de autochocón en las calles. Entonces, tú capturas toda esa información, la que está en la escena y la que no está en la escena, y habitualmente vuelas a otra comisión, porque todavía estás lejos del kick-off, que para nosotros es a las 11 de la noche. Aproximadamente, ¿cuántas comisiones cubre el periodista que hace prensa diaria? Depende. Ayer a mí me tocaron 2. 2 comisiones. Pero 2, 3. hay días que me pueden tocar 3, hay días que me pueden tocar 4, hay días que me toca quedarme en el canal a hacer cosas de laboratorio, les decimos nosotros, porque es información que viene o de provincias, o que viene del extranjero, o que viene por distintos canales y uno las va estructurando y armando. Okay. Toca a veces que tienes que hacer el pauteo visionado y la redacción y la locución entre una comisión y la otra. Mientras estás en el carro, ¿no? También esa es una de las habilidades y competencias que tiene que tener un comunicador, la rapidez para poder desarrollar ese tipo de información. O sea, el periodista sí tiene que dar cuenta que tiene que detectar pronto dónde está la noticia. ¿Dónde está la pepa? Como ¿Dónde está la pepa? ¿Dónde está la noticia? Y a partir de ahí construir la historia del día, la noticia del día en las condiciones en las que puedas. Muchas veces te da tiempo de volver al canal, muchas otras no. Escrita la nota pasa por un filtro de corrección de estilo, vuelve a ti y pasas a locución. Si estás en la calle, grabas el audio en donde estés y lo mandas por el fly, por la microonda o ahora tenemos un equipo que se llama LiveView, que es un equipo que es como una mochila que funciona con chips telefónicos y que te da casi la misma calidad de imagen que una microonda y envías. Cuando estás en el canal vas a las islas de edición, en algunos canales hay una sala especial de locución. Si no, lo haces en las islas de edición que están acondicionadas ya para hacer locuciones, grabas la locución y se edita todo al 100% ya en el canal en no lineal. ¿Y tu parte, y la parte de conductor? Bueno, es diferente. Yo tengo la oportunidad además que el director del noticiero dominical me permite participar en algunas tomas de decisiones. Pero puramente como conductor, yo tengo que estar temprano en el canal, el noticiero empieza a 6:45 los domingos, tengo que estar al menos una hora antes, discutimos acerca de los contenidos del día, después de ello paso a maquillaje, te maquillan y te toca ingresar al estudio, es otro nivel de adrenalina. La intensidad del vivo. Es el vivo, ¿no? Y del prompter, además, porque tú vas leyendo lo que estás diciendo y tienes que leerlo con naturalidad y tienes que darle la intensidad y la intención a cada noticia, dependiendo de cuál sea. Lees una política y la siguiente puede ser una policial y la siguiente una deportiva, y entonces espectáculo, y va rotando, ¿no? Tienes que ir conociendo
¿Y qué habilidades en ese caso tiene que tener? Bueno, una de las habilidades de la comunicación oral, ¿no? Obviamente, pero también qué tipo de habilidades tiene que tener el comunicador que se enfrenta también a cámaras, ¿no? Yo creo que es básicamente saber que estás hablando de uno a uno con la gente. El buen presentador tiene que conseguir que la gente, llegar a la gente de la manera más sencilla. Que te identifiquen como que estás hablando con una persona mano a mano, uno a uno, y que lo que tú comunicas, que es una noticia, le llegue de la manera más sencilla, más clara, pero también más consistente a la gente. Porque tú haces una introducción a la noticia y eso le tiene que esa introducción le tiene que permitir a la gente que se interese, que ¿no? se interese y que entienda de qué estás hablando, que se haga sencillo saber y ubicar a la gente en el escenario que después la noticia, el informe periodístico le va a presentar. Entonces yo creo que el talento mayor de un presentador de televisión debe ser saber llegar a la gente. Lo que diferencia a un presentador, digo yo, exitoso y duradero en el tiempo a uno que es efímero. La televisión nacional nos da ejemplos muy marcados de ese saber llegar a la gente. Federico Salazar, Mávila Huertas, Sol Carreño, Mónica Delta, son del tipo de comunicadores que tienen trayectorias extensas en pantalla. Y es porque ellos han conseguido eso. El hablar el uno a uno, el tú a tú. Que el televidente no te vea detrás del cristal de la pantalla, sino que sienta que estás a su lado, compartiendo la información, en el caso de nosotros los periodistas, compartiendo la noticia con ellos. En algún momento América hizo una promoción muy bonita, que era los presentadores presentándole las noticias en uno a uno a la gente. Entonces veías a Federico Salazar leyéndole la noticia a una ama de casa, a Mávila dándole el titular de la noche. Interesante. Entonces, ese concepto creo que es el concepto que diferencia a un presentador que va a ser duradero en el tiempo de uno que no. El saber llegar a la gente. Y otro punto también en el tema del periodismo es cómo tiene que actuar un periodista frente a noticias que como seres humanos también nos tocan, ¿no? Como por ejemplo en el 2007 me parece que estuviste en el 8º piso de Miraflores y en ese momento estabas cubriendo otra noticia y se presenta el temblor famoso el 15 de agosto. ¿Cómo pasas ese margen de ser humano, yo, Fernando Llanos Redí, a periodista, estoy informando este hecho, ¿no? Cuesta tiempo. Yo hice muchos años deportes. Experiencia. Y el deporte, digamos, no te enfrenta a situaciones emotivas, pero no más que eso. O sea, a un gol, a una clasificación, a un campeonato, pero no más que eso. Al pasar a noticias me tocó enfrentarme a hechos dramáticos. Una muerte es un hecho dramático y choca. Y las primeras veces te choca mucho porque te sensibiliza, porque ves cosas que no imaginaste ver en tu vida. Entonces, yo fui, por ejemplo, a Bagua durante el baguazo y nosotros no llegamos al sitio, porque a mí me dieron el video de la policía minutos después de haber llegado a la zona donde habían matado a los 24 policías. Y era espeluznante el video. Y te choca. Entonces, pero te toca procesar. Tienes que saber... ¿Y de qué manera lo informas? ¿No? Claro, pero te toca procesar las emociones, neutralizar el nervio yo diría la emoción extrema. La adrenalina, neutralizarlas y centrarte en tu papel de comunicador. En el caso de Pisco, yo estaba en el 8º piso, era imposible que baje con la intensidad del sismo, el camarógrafo estaba parado en un marco, listo para irse, y me tocó levantar la voz y decirle, graba. Y grabamos y teníamos a la gente llorando al costado, se caía todo en el departamento
nosotros no sabíamos qué había pasado, pero teníamos que grabar el momento. Era el momento. Ese era tu rol, informar. Informar lo que estaba pasando, lo que estábamos sintiendo. Ese día, por ejemplo, no teníamos micrófono, todo fue al ambiental. Y suena como si fuese un micrófono de mano. Efectivamente. El procesamiento de idea a palabra es lentísimo. Es muy lento. Pero te toca concentrarte y expresar lo que estás viviendo, porque describir, ¿no? Finalmente lo que tú expresas son las situaciones que se están viviendo en ese momento. Entonces toca hacer una línea divisoria entre el ser humano y el comunicador. El ser humano tiene todo el derecho a expresar todos los sentimientos y todas las emociones que tiene. El comunicador tiene la responsabilidad de informar qué está sucediendo en ese mismo escenario. Y entonces por ello toca hacer una línea, neutralizar tus sentimientos, tus emociones y comunicar. De la profesión, efectivamente. Bueno, como sabes, el tiempo es oro en televisión, hasta en las entrevistas y hasta en el curso, pero me gustaría terminar con una reflexión a los chicos que están estudiando hoy comunicaciones, que entran con la vocación, pero con algunas debilidades en ciertos roles que me imagino que irán adquiriendo con la experiencia, ¿no? ¿Qué le dirías a esos chicos? Que no se olviden de las 4 patas. Esta profesión tiene 4 patas y hay que tener cuidado y fortalecer esas 4 patas. Eso va a diferenciar una mesa pequeña, débil y una mesa sólida. Vocación, que es lo que los ha traído hasta aquí, es una vocación que ustedes tienen. A ustedes no los han obligado a venir, no ha sido la última opción que han elegido, sino han venido por una vocación. Convicción es saber que uno tiene que desarrollar virtudes y capacidades en el tiempo. Información, que es la línea divisoria entre el bien y el mal, digo yo, en el periodismo, porque aquel periodista con información será siempre superior a aquel que no tiene información. Y lo otro es, lo que les decía, es educación, profesionalización, que es la posibilidad de educarse en una universidad con profesionales con experiencia que les puedan no solamente permitir desarrollar conceptos teóricos, sino que además ustedes con la infraestructura y con las condiciones que tienen puedan ejercer en la práctica durante la universidad la posibilidad de ejercer todo aquello que van aprendiendo en el día a día. Yo creo que esas son las 4 patas que ustedes tienen que valorar, que tienen que consolidar para en el futuro ser muy buenos profesionales. Aquí tienen, en la universidad, yo en esta visita he tenido la oportunidad de encontrar a muy buenos amigos de televisión, de universidad, y tienen entonces ustedes a los profesionales aquí, a quienes exprimirlos como esponjas, chuparle la sangre como si fuesen pulgas y exprimirles el conocimiento a estas personas que están en el día a día acá con ustedes. Eso creo que los va a llevar en el camino a ser buenos profesionales de las comunicaciones. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Con ustedes, chicos, será para hasta la próxima oportunidad en otra entrevista y no se olviden siempre leer y estar informados. Muchas gracias.